volver a subir a YouTube. Bueno, vamos a ver, yo les dejé un audio ahí con la clase, a sabiendas de que estamos en un momento crítico, ¿sí? Eh, Así que voy a retomar algunas cosas del audio. Este texto, el que nos toca ver, es el de Duranti, Antropología Lingüística, ¿sí? Que lo vamos a incorporar para el trabajo final y obviamente para el examen final, ¿sí? Entonces ahora es decir, para el trabajo final pueden incluirlo o no, depende de qué aborden, ¿sí? Y para el examen final sí hay que saberlo. Entonces yo voy a tomar algunos pasajes donde, digamos, para hacer hincapié allí hay que leer todo el texto y después me voy a concentrar en la parte final que dice los intereses de la antropología lingüística. Si no llegamos a ver todo, cuando volvemos retomamos lo que queda, ¿sí? El de Hernández Campoy y Almeida lo vimos todo, ¿no? Sí, ese estaba completo. Bien, bueno, este texto, digamos, el aporte que hace es sumar a esta idea de que la sociolingüística toma de otras disciplinas, como la antropología y la sociología, algunas herramientas para hacer, digamos, profundizar el estudio de la lengua en uso o el uso del lenguaje, ¿sí? O el habla, que son sinónimos en este caso. Acá, lo interesante de este texto es que nos va a contar, como siempre, arranca, ¿sí? Ahí está, ahí. Arranca con la definición del objeto, o sea, de la disciplina, ¿no? Que es la antropología lingüística, el objeto de estudio y algunos intereses, ¿sí? Digamos, qué es lo que le va a gustar observar. Entonces, en la página 21, no sé si lo tienen ahí, hola Ale. Hola, ¿cómo están? Ahí en digital o impreso. Bien, bien, acá estamos. Arrancamos porque vimos que no había mucho quórum, así que... eh, Yo estaba en el otro y el que me mandaste de nuevo, Dani, era de novena también. no Y estarán ahí. dije, Yo después me imaginé que podría traer confusión, pero no, yo porque estaba sin lentes y me metí en el teléfono, me quise hacer la joven y no pude. Pude poner no, los lentes y tuve que sin volver lentes a... no, Ale, sin lentes no. Bueno, no. estamos Pamela en está la trabajando. página... ¿Cómo? Pamela está trabajando, me avisó que Ah, la viste bueno, que los que no a la noche. pueden ir al vespertino, ¿sí? Sí. Bueno, estamos en la página 21 que ahí Alessandro Duranti, va a definir, ¿sí? A partir de la página, perdón, del párrafo 2, va a definir qué es la antropología lingüística y algunos conceptos que estaría bueno que incorporen para justamente seguir ajustando la definición de nuestro objeto de estudio, que es el habla, ¿sí? Y dice, la antropología lingüística se presentará como el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en si encontraron ahí, márquenlo, ¿sí? Entonces, va a estudiar el lenguaje. Recuerden que el lenguaje es esa capacidad mental universal desde la perspectiva de Chomsky, ¿sí? Que seguramente habrán visto algo o verán algo, no, sí, el año pasado en psicolingüística, pero los antropólogos de la lingüística van a considerarlo como un recurso de la cultura, ¿sí? Es un recurso más de la cultura. Y del habla, ¿sí? El lenguaje como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural, ¿sí? Va a estudiar el lenguaje y el habla. O sea, ya nos alejamos de estas categorías universales que serían la lengua, ¿no? Abstractas, directamente va a enfocarse en el habla, ¿sí? Y considera el habla como un producto cultural. Entonces, recuerden que cuando hablamos de cultura, nos referimos a grandes rasgos
a esta capacidad simbólica, ¿no? A esta capacidad de abstraer del ser humano. Entonces lo va a relacionar el habla con, con esos múltiples sentidos que se generan. Vieron que ahí ya tenemos como un elemento o un rasgo vinculado a la comunicación. Es decir, cuando nosotros nos intentamos comunicar mediante el habla o con el uso del lenguaje, vieron que la comunicación no es tan directa, no es tan... Usamos un montón de herramientas para que sea eficaz esa comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece esto simbólico, la interpretación, ¿no? que tenemos cuando interactuamos. Por eso es interesante entenderlo como una práctica, un hacer de la cultura. Continúa. Por tratarse de un campo inherentemente interdisciplinar, ¿sí? La antropología lingüística también, descansa y se desarrolla sobre métodos que pertenecen a otras disciplinas, especialmente la antropología y la lingüística, con el fin, ¿sí? Con el fin general de proporcionar una comprensión de los variados aspectos del lenguaje. No se va a concentrar en un aspecto, sino en varios, va a mirar desde muchos puntos de vista el lenguaje, en tanto marco de prácticas culturales, ¿sí? Esto es, y ahora define el objeto de estudio. Primero definir la disciplina, que es que va a estudiar el habla como práctica cultural, ¿sí? Y ahora dice, aspectos del lenguaje en tanto marco de prácticas culturales. Esto es como un sistema de comunicación que permite las representaciones interpsicológicas entre individuos e intrapsicológicas en el mismo individuo, del orden social, y que contribuye a que las personas utilicen estas representaciones para realizar actos sociales constituyentes, ¿sí? ¿Cómo considera el habla? Como un sistema de comunicación. O sea, fíjense que igual que la sociolingüística, la antropología lingüística va a tomar como función principal el lenguaje, la comunicación, pero no es la única función, ¿se acuerdan? Hay otras perspectivas que, por ejemplo, dicen que el lenguaje, la función principal es crear ideas, ¿sí? O sea, más bien el pensamiento y no tanto la comunicación. Acá incluye las dos cosas. Dice que el lenguaje es una práctica cultural y lo define como un sistema de comunicación que permite representaciones mediante el lenguaje, mediante el habla. Podemos representar, ¿no? Ideas entre individuos y hacia el interior. Nosotros cuando pensamos, decimos, los que estamos parados en esta perspectiva, bueno, necesitamos del lenguaje para poder representar esos pensamientos. ¿Vamos bien? Bueno, la idea de representación está clara, que es muy, muy importante. Que lo usamos mucho en literatura. Representamos, ¿no? Representamos la masculinidad, pero no es que es la masculinidad, sino que es una idea construida por esta capacidad simbólica que tenemos, que vamos aprendiendo en la interacción. Ale. Una construcción como sociohistórica. Exactamente, sociocultural. Está muy bien, socio-histórico-cultural. Sí, sí, histórico también. Porque, es decir, no venimos con esas representaciones. Por eso son sociales. ¿No? Vamos, no es innato, sino que las vamos adquiriendo y las vamos incorporando en la interacción que nos permite el lenguaje, y también el lenguaje permite, ¿se acuerdan esta idea de que siempre decimos, ¿no? Dibujamos en el pizarrón una mesa y todo el mundo comprende, bueno, todo el mundo puede pensar que es un banco, pero nadie va a pensar que eso es no sé, un monstruo marino, ¿no? Todos pensamos que es una mesa porque hay como una idea unificada de esas representaciones.
¿Pero de dónde vienen? De la cultura, porque nos dibujaron la mesa 50 millones de veces en el pizarrón, ¿sí? Vemos la mesa en el entorno y vamos asociando esa representación de mesa. Pero la vamos asociando porque es cultural. Ahora, vamos a otro país donde no usan tanto la mesa porque comen en el suelo, y por ahí tiene otra, se entiende otra representación esa misma idea, ¿sí? Entonces, el lenguaje como una práctica cultural que permite, digamos, que es un sistema de comunicación que permite representar, ¿sí? Que permite las representaciones entre personas y al interior de cada individuo, ¿sí? Dice, fíjense que dice un sistema de comunicación que permite las representaciones interpsicológicas e intrapsicológicas del orden social, la representación del orden social, que podría ser otro si viviéramos en otra cultura, ¿sí? ¿Vamos bien? Ustedes me interrumpen si quieren que reforcemos algo. Y que sigue definiendo el objeto de estudio y que contribuye a que las personas utilicen estas representaciones para realizar actos sociales constituyentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, constituimos rituales, un montón de actos sociales mediante esta capacidad comunicativa que nos permite representar, ¿sí?, esos actos sociales, describirlos, decirlos, nombrarlos, ¿sí? Continuamos. Vieron que se van poniendo... Este texto igual me parece más fácil que Hernández Campoy y Almeida. No sé qué piensan ustedes, después me dirán. Continúa. Inspirándose en la obra de un grupo de antropólogos de primera línea que durante la primera mitad de este siglo hicieron del lenguaje su interés teórico fundamental y un instrumento indispensable de la antropología cultural, los antropólogos lingüísticos trabajan sobre una base etnográfica en la producción de relatos de las estructuras lingüísticas tal como aparecen en el seno de grupos humanos en un tiempo y espacio determinados. Es decir, acá nos describe cómo trabajan los antropólogos lingüísticos, ¿sí? Hacen etnografía, esto de tomar nota, descripciones, ¿no? De escribir, como cuando vamos nosotros a las aulas a hacer etnografía, ¿no? De los grupos en la práctica, por ejemplo. Dice, trabajan sobre una base etnográfica en la producción de relatos, ¿sí?, de las estructuras lingüísticas, tal como aparecen en el seno de grupos humanos en un tiempo y espacio determinado. Es decir, van al grupo, digamos, se meten en un conjunto, ¿no?, en un lugar donde, no sé, puede ser una fábrica, una escuela, un pueblo, ¿no?, en un tiempo y un espacio. O sea, no va a ser universal su conclusión, ¿no? Es la conclusión de ese grupo, ¿sí? Y sobre la observación de ese pequeño grupo va a generar sus relatos, sus descripciones del lenguaje, ¿sí? Esto es muy importante porque da cuenta de que no nos vamos, de que se aleja de la búsqueda de universales, ¿no? Ahí se describe y se analiza este tiempo, este espacio, este grupo y lo que ocurre allí con el lenguaje, pero solo se remite a analizar lo que allí pasa. Y por ejemplo, pensar qué factores, ¿no?, van a entrar en juego para que esos hablantes hagan, digan, representen lo que representan, ¿sí? Por ejemplo, vivir en Latinoamérica, vivir en el Cono Sur, vivir en Argentina, vivir en Buenos Aires, vivir en el conurbano bonaerense sur, va a generar determinadas representaciones que no van a tener, por ejemplo, las mismas habitantes de Argentina. No sé, por ejemplo, mi representación de lo aborigen, de lo nativo, es diferente a la de las personas que viven por ahí cerca de los mapuches, que pueden estar, ¿no?, en la Patagonia. Pueden estar a favor o en contra, sí, pero no es lo mismo
yo recibo información de los mapuches a través de los medios, por lectura, no convivo. Entonces las representaciones que genero de los mapuches a través del lenguaje son distintas de las personas que conviven, que en general algunos no quieren a los mapuches. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro del mismo territorio nacional, digamos, del mismo dialecto, mismas variedades lingüísticas, tenemos distintas representaciones del mismo objeto representado. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, eso es lo que va a estudiar. Entonces, estas personas no van a decir, no pueden decir, los antropólogos no van a decir, los argentinos piensan. No, alguna porción de la población piensa tal cosa, dice tal cosa, hace tal cosa. ¿Sí? No vamos a dar universales. Bueno, continúa, esperen que me perdí. Esta página, la 21, esa es una síntesis. Luego presten atención. Bueno, quedamos en esto significa, ¿no? Esto significa que los antropólogos lingüísticos ven a los sujetos de su estudio, esto es, a los hablantes, esa va a ser la unidad de análisis, ¿no? El hablante, les hablantes, en primer lugar y sobre todo como actores sociales. Es decir, todo lo que decimos y representamos mediante el lenguaje se relaciona con la interacción en la que estamos inmersos. ¿Sí? Somos actores sociales. Es decir, como miembros de comunidades singulares y atractivamente complejas, cada una de las cuales está articulada como un conjunto de instituciones sociales y a través de una red de expectativas, creencias y valores morales, no necesariamente superpuestos, pero sí entrecruzados. Es decir, el objeto de estudio es el hablante es un actor social, y cuando ellos definen la idea de actor social, están reduciendo estas posibles afirmaciones universales, porque dicen, los hablantes están vinculados a instituciones sociales, escuela, familia, medios, iglesia, ¿no? Instituciones estatales, a través de una red de expectativas que es de ese grupo de actores sociales, ¿sí? Creencias, valores morales, por ejemplo, la despenalización del aborto se dio acá después de mucho tiempo por esto, por las expectativas, las creencias, los valores morales que se fueron modificando. Pero en otros lugares, en otras zonas, no se pudo dar todavía la despenalización del aborto. Por estas mismas creencias, valores morales que son diferentes. ¿Sí? Entonces, porque si no todos los países ya tendrían, no sé, matrimonio igualitario, despenalización del aborto. Ustedes saben que en Asia las mujeres, no sé, bueno, ocurre de todo. No existe la poligamia para los varones, pero no para las mujeres, ¿no? Y distintas cuestiones que eso digamos, tiene que ver con esta idea de que somos pequeños grupos que nos comportamos de forma particular de acuerdo a creencias, las instituciones, las expectativas, los valores morales que entran en interacción. Entonces, esto es la antropología. El estudio de pequeños grupos para comprender lo que pasa allí, nada más que allí. Si después vamos estudiando distintos grupos y vamos encontrando patrones, bueno, haremos algún comentario al respecto, pero no podemos hablar de universales. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno. Vamos a ir a la página 22. ¿Sí? Estoy yendo a algunos párrafos que considero que tienen que repasar bien. ¿Sí? En el párrafo 2 de la página 22, vamos a enfocarnos ahí y algunas cositas de la 23. ¿Sí? Dice, párrafo 2.
lo que distingue a los antropólogos lingüísticos de otros estudiantes de la lengua no es solo el interés por el uso, a estudiar el uso y no esa parte abstracta o la lengua, ¿sí? Sino, ahí hay una aclaración, en el medio la salté, sino su visión del lenguaje como un conjunto de estrategias simbólicas. Sigue definiendo el lenguaje y dice que el lenguaje, primero que del lenguaje va a enfocar el habla, el uso. Y dice que ese lenguaje es un conjunto de estrategias simbólicas. Esta idea del significado, de los sentidos, ¿sí? El lenguaje como un conjunto de estrategias simbólicas que forman parte del tejido social y de la representación individual de mundos posibles o reales. Es decir, esas estrategias simbólicas dialogan permanentemente con el tejido social en el que estamos insertos, ¿sí? Y dialogan con las representaciones individuales que tenemos del mundo. Vieron que a veces, por eso la comunicación, uno dice, ¿cómo puede ser que es algo tan simple comunicarse? Pero vieron que siempre hay malos entendidos, hay disputas, porque tenemos representaciones individuales del mundo, son representaciones del mundo, ¿sí? Por eso mismo viene la discusión de lo histórico, de lo real, los hechos, y la representación que tenemos nosotros de los hechos. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, piensen esta idea del lenguaje como este conjunto de estrategias simbólicas, estrategias de significación, ¿sí? Para interpretar, para comprender el mundo. Esta perspectiva, es decir, la antropología lingüística, y esta concepción del lenguaje, permite a los antropólogos lingüistas abordar de manera innovadora algunos temas y asuntos que constituyen el núcleo de la investigación antropológica. ¿Cómo? Y ahora fíjense qué estudia esta antropología lingüística. Las políticas de la representación. ¿Cómo se organiza la representación? Por ejemplo, la representación del partido de Argentina versus Brasil en el Maracaná, ¿no? Todo lo que significa eso para nosotros. Cómo es una forma de ordenar el mundo, el fútbol, ese deporte. Vean que en Estados Unidos es otro el deporte más importante, el otro fútbol, el fútbol americano, ¿sí? O el béisbol, el básquet. Entonces, a través del lenguaje nosotros generamos políticas, es decir, formas de organizar esas representaciones. ¿Qué otra cosa va a estudiar? La constitución de la autoridad, que también se vincula a esta capacidad, a estas estrategias simbólicas, ¿sí? La constitución, como todo el mundo, que esto era lo que decíamos al principio, o alguna vez lo habré dicho, ¿no? ¿Por qué las asimetrías institucionales en educación? ¿No? Acá todas las 5 personas que estamos acá, bueno, virtualmente estamos acá, sabemos que hay una asimetría y todo el tiempo somos reproductores de esas asimetrías. No las ponemos en discusión. Aunque sí las ponemos, pero digo, en definitiva, es muy difícil sacarnos de esa constitución de la autoridad que tiene que ver con estas estrategias simbólicas, estas representaciones, ¿sí? Yo hace poco le preguntaba a otro grupo de sociolingüística ¿por qué yo tenía la palabra, por qué ustedes estaban en silencio y tomando apuntes, y una de las estudiantes dijo, y porque usted nos tiene que aprobar, y si no nos aprueba, no tenemos el título y no podemos trabajar. O sea, fíjense todo lo que subyace en esta interacción, que es una especie de disciplinamiento, que yo también experimento, ¿no? Que todos experimentamos de algún modo. Entonces, la antropología va a tratar de la antropología lingüística, es decir, lo va a enfocar desde el lenguaje, cómo se constituye la autoridad,
¿sí? Como, por ejemplo, dice la legitimación del poder, que es algo que es súper interesante, que siempre lo vemos, ¿no? Mediante el análisis de las estrategias simbólicas que producimos mediante el lenguaje, también se legitima el poder, ¿sí? Eh, siempre volvemos a nuestro querido amigo Gramsci, ¿no? O sea, digamos, todas las prácticas socioculturales son reproductoras o buscan, no todas, ¿no? Están las otras, está la contrahegemonía, ¿no? O la puja por cambiar el statu quo, el orden establecido. Y ese orden establecido se mantiene o se rompe también por el lenguaje, por cómo lo vamos representando. Por ejemplo, el poder que tenía la iglesia con respecto a la concepción de la vida, eso cambió, ¿no? Va cambiando, va mutando. Entonces, va a estudiar la legitimación del poder, ¿sí? Y la legitimación de las bases culturales del racismo, por ejemplo, que aparecen en el lenguaje. Esto lo estudia Van Dijk, ¿sí? Si bien él lo hace desde el análisis del discurso, los antropólogos van a ver esto, ¿no? Fíjense, la legitimación de las bases culturales del racismo, ¿sí? Nosotros somos racistas, a veces suena feo, pero decimos, vamos al chino, al boliviano. No, vamos al súper, vamos a la verdulería. ¿Por qué usamos esas categorías referidas al país de origen de la persona? Hay un elemento racista allí, ¿sí? Todas estas cuestiones las podemos ir incorporando para nuestro trabajo de campo. Por ejemplo, dice, de las bases culturales del racismo y del conflicto étnico. Por ejemplo, el conflicto étnico es interesante porque nosotros estigmatizamos, o sea, creemos que, por ejemplo, la delincuencia está asociada por ahí a un color de piel, a un origen, ¿no? De qué país viene, ¿sí? Y eso se manifiesta en el lenguaje. Va a estudiar el proceso de socialización, cómo vamos aprendiendo, por ejemplo, nosotras a ser mujeres. Pues nosotros nacemos y no sabemos que somos mujeres o varones, o extraterrestres o perros. ¿Se entiende? Eso lo vamos incorporando, ¿sí? En la relación, ¿no? Perdón, en el proceso de socialización. Por ejemplo, el proceso de socialización nos va a hacer hablar este dialecto. Si estuviéramos en otro contexto, el proceso de socialización nos haría hablar otro dialecto, otra lengua. ¿Sí? La construcción cultural de la persona, ¿no? Va a estudiar esto, la construcción cultural de la persona o del individuo. Es esto mismo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Para ir a lo binario. Y bueno, ¿qué pasa con las otras, ¿no? Como dice acá, construcciones culturales? Empezamos a ver que la idea de género es una construcción cultural. ¿Y cómo se reproduce esa construcción cultural? Entre otras cosas, mediante el lenguaje, ¿no? Porque no es el único mecanismo. Ahora va a nombrar otros mecanismos, ¿sí? Va a estudiar las políticas de cómo se organiza, que esto es re interesante, las emociones. Por ejemplo, la pasión del fútbol. No nacemos con la pasión del fútbol. El mismo sábado me pasa a mí, porque yo creo que el fútbol es violento y que es una mafia, un negocio, ¿no? Todo lo que significa, pero como me crié en esta cultura, no pude resistir a escuchar el partido y saber lo que pasaba, ¿no? La parte de la pasión futbolera es algo cultural, no nacemos con eso, vamos bien con esta idea y estas prácticas se van reproduciendo, entre otras cosas, mediante el lenguaje, ¿sí?
Entonces dice las políticas de la emoción, ¿no? Como nos dicen, por ejemplo, que los varones pueden llorar y las mujeres, perdón, al revés, que los varones no lloran, las mujeres lloran. Eso es una política, es una organización de la emoción. Te dicen quién puede tener emoción y quién no, por ejemplo. ¿Pueden verlo? Pero eso no viene dado, es cultural. La relación entre la acción ritual, que esto lo hablamos, ¿se acuerdan con el ritual del matrimonio, de la boda? Y las formas de control social. ¿Se acuerdan, no? Cuando hablamos del casamiento, que alguien dijo, Nati, me parece, o alguien, que pensamos en un matrimonio hetero, inmediatamente. No, fíjense lo que subyace allí. Entonces, continúa, ¿no? Las relaciones entre la acción ritual, por ejemplo, el ritual, siempre lo nombro, el de recibirse. ¿Qué significa ese ritual? Piensen, ahora no lo vamos a responder, pero digo, hay una reproducción ahí de escalas, de jerarquías. Yo tengo un título, yo seguí escolarizándome, formándome, ¿y qué pasa con los que no? ¿Qué sentido toma ese ritual? Y bueno, sigue reproduciendo las asimetrías de algún modo, ¿sí? La burocratización, bueno, la parte oscura, ¿no? de esto. Entonces, son formas de control social. El disciplinamiento aparece allí y el lenguaje es un bastión de eso. Bueno, el dominio específico del conocimiento y la cognición, ¿no? También vamos a ir a ver allí el lenguaje. Lo vimos con esto, ¿no? Cuando una persona dice vistes, ¿qué pensamos? Inmediatamente. Habla mal, no sabe, pertenece a una clase social pobre, no sé, de todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver que no tiene que ver, una persona puede tener conocimiento, pero eso no tiene que ver con su uso del lenguaje más cercano al estándar o no, ¿sí? Sino que tiene que ver con la cultura, la interacción, el barrio, ¿no? Bueno, va a estudiar también el hecho artístico, las políticas de consumo estético, ¿sí? Por ejemplo, me reía mucho digamos, a nosotros nos enseñan, bueno, no me reía, lloraba básicamente, pero es la parte irónica, nos enseñan esto, ¿no? Que hay que tener dinero. Pero eso no nacemos con esa idea, no viene innato, o sea, es una construcción. Y en otras culturas, acá es así, pero por ahí en Estados Unidos es peor. En otras culturas, por ahí el dinero o el éxito no tiene tanto valor. Entonces el comportamiento de la sociedad es diferente, ¿no? Si a uno le enseñan que lo que importa es el éxito y el dinero. Porque estamos en esta matriz capitalista, profe. Sí, pero además podría ser, digamos, podría ser el capital cultural, ¿no? El éxito. El que Claro. es más, el que tiene más conocimiento o el que tiene menos cosas. O sea, es una construcción. Podría estar dentro del capitalismo, pero obviamente, como dice Ale, el capitalismo sirve el dinero y el dinero es éxito, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa culturalmente? Y todos hacemos cosas para eso. Nosotros por ahí no, porque si no, no estaríamos estudiando literatura, pero digo, estaríamos estudiando, no sé, administración de empresa. Pero digo, el objetivo es el dinero, el poder, el éxito. Eso implica prácticas por ahí consideradas ilegales, porque si el objetivo es el dinero, y bueno, y no lo puedo lograr por la vía legal, y bueno, vamos por la vía ilegal. Entonces, todo eso genera prácticas culturales que los antropólogos y los sociólogos van a observar, ¿sí? Decía lo de las políticas del consumo estético, porque consumimos, no sé, consumir libros es algo bueno, que esto ya lo hemos hablado,
Entonces, ¿qué pasa con el que no lee libros? ¿En qué escalón está? ¿No? Eso es una